Hola, estamos ya en los 240 muertos y dicen en los 2.500 desaparecidos. Las cifras son estremazadoras, pero hay también algo muy esperanzador, que es lo que se está repitiendo por los 20 y tantos pueblos afectados en Valencia, en la provincia de Valencia, de que solo el pueblo salva al pueblo. En vista de la inoperancia entre comillas, de las instituciones para hacer algo útil, pues entonces se ha acuñado el lema de solo el pueblo salva al pueblo. Este es un lema agermanado de las germanías del país valenciano, de aquel magnífico movimiento popular que a principios del siglo XVI se levantó contra los reyes, contra los señores y contra el alto clero, para imponer una sociedad sin Estado, sin clases sociales y sin opresión. Aquel movimiento, como sabéis, fue acuchillado, es decir, sus dirigentes al final fueron hechos prisioneros después de ser derrotados en diversas batallas y fueron verdaderamente torturados y triturados y pasados a cuchillo por una señora que era la Germana de Foix, que era la reina regente, la segunda esposa de Carlos I de España y V de Alemania, y esta señora, mira por dónde, fue la que se encargó de destruir, de aniquilar a sangre y a fuego, a un movimiento popular en el que ahora hay que pensar, porque hay que tomarlo como ejemplo para hacer frente a lo que está sucediendo. Bueno, yendo a las causas. En el planeta Tierra son las plantas, los árboles, los arbustos y también las hierbas en las grandes praderas las que regulan las variaciones climáticas y los que regulan también el ciclo del agua. El ciclo del agua lo debe muchísimo al fenómeno de la evapotranspiración, es decir, las hojas de los árboles, de los arbustos y también las hojas de hierba emiten agua, emiten vapor de agua, y eso es un elemento regulador en el clima, puesto que cuando no hay humedad suficiente en el ambiente se producen las olas de calor y el calor. Como he dicho otras veces, no es el calor, el efecto ese invernadero el que crea la sequía, sino la sequía por falta de arbolados, por distorsión del ciclo del agua, el que crea el calor. Entonces, pues, esto lo explico yo aquí en mi libro, en la segunda parte del libro, que está dedicado prácticamente todo a ello, este libro que se titula Naturaleza, Ruralidad y Civilización. La cubierta vegetal es decisiva, pero ahora, con la expansión descontrolada y enloquecida de la agricultura industrial, del agronegocio para abastecer las ciudades, pues entonces se han creado inundaciones por todas las partes del planeta. Estas inundaciones son la otra cara de las temporadas de sequía. Aquí en el país valenciano tenemos ya 2 años y medio de sequía, que ahora han culminado en lo que ha sucedido. Entonces ha habido inundaciones enormes en lugares como Grecia, terribles, Austria hace poco también tremendas, Brasil impresionantes, Arabia nunca se ha conseguido averiguar cuántos muertos, pero más o menos los mismos que por desgracia va a haber en el país valenciano, Pakistán, Libia, lo de Libia fue tremendo, el Sahel, ya sabéis que el Sahel es esta zona de África que está entre el desierto del Sahara y el bosque tropical de Centroáfrica. Entonces el Sahel ha sufrido unas inundaciones no hace mucho también devastadoras, y también Estados Unidos en diversos territorios, en el sureste de Estados Unidos, pero también en el centro y en el oeste. También ha habido inundaciones graves, aunque no he conseguido averiguar de qué intensidad, en Australia y en Canadá. La destrucción de la cubierta arbórea, árboles, vegetales, hierbas, origina un dislocamiento del clima y del ciclo integral del agua. Entonces el ciclo integral del agua se divide en tiempo de sequía espantosa y tiempo de lluvias torrenciales que lo arrasan todo. Pero luego están las olas de calor, que también están ahí, y también los vendavales. Los vendavales tienen mucha importancia porque producen un efecto de erosión eólica que, al eliminar la capa superior de la tierra, que es la más productiva, la dejan todavía más estéril de lo que está ya por el uso de los pesticidas, los herbicidas, los nitratos y la maquinaria. Entonces estamos metidos en un ciclo infernal. La agricultura hoy la hace el capitalismo y el Estado. La hace el agronegocio, pero no solamente el agronegocio, sino los estados. Aquí la agricultura en la Unión Europea, a través de la política agraria común, es más estatal
que mercantil, porque la mayoría de las actividades agroganaderas las regula el bloque de estados que es la Unión Europea. La Unión Europea solo es un conjunto de estados gobernados por el estado de estados que es Alemania. Entonces realmente lo que tenemos es un sistema de estado y mercado que gobierna la agricultura. Entonces la PAC es un intervencionismo estatal extremo en la agricultura y ella es la responsable, la PAC, por lo tanto la Unión Europea, por lo tanto los Estados es la responsable principal de lo que ha sucedido, porque ella está primando ciegamente, ferozmente una agricultura intensiva industrial de exportación para lograr más impuestos para los estados, que ha llevado a una deforestación enorme. La deforestación es tan enorme que ahora están sucediendo estas cuestiones. ¿Desde cuándo? Pues desde hace 25 años. Los primeros síntomas así claros, evidentes, de que el clima estaba alterándose se dieron en los años 90 del siglo pasado. La sequía de 1992, 1993 ya fue un síntoma. Pero luego parece que las cosas volvieron a su cauce y ya los síntomas permanentes y constantes se han dado desde los primeros años, el año 2003-2004 del siglo XXI. Así pues, podemos decir que el sistema de agricultura industrial para beneficio de los estados y del agronegocio dirigido a abastecer las ciudades, porque la sociedad se ha organizado según el sistema de ciudades y zonas rurales vaciadas de gente, es lo que origina una deforestación descomunal que va a dar pie a este tipo de catástrofes, que son catástrofes terribles y que se están dando en todo el planeta y que van a llevar finalmente a una situación inviable, porque el daño que hacen es enorme. No solo el daño visible, daños en los edificios, en las infraestructuras, muerte, destrucción de fábricas, destrucción de equipo, todo esto, sino el daño que hacen en la tierra. Cada una de estas inundaciones dejan las tierras aún más infértiles, más desprovistas de humo y de materia orgánica, que es lo que las hace fértiles mucho más que los abonos químicos. Así pues, avanzamos a una situación de rendimiento decreciente de los suelos a partir de este tipo de fenómenos. Por lo tanto, insisto, es el sistema de ciudades megalópolis y campos vacíos lo que lo está originando. La agricultura en realidad surge en el sentido que ahora la entendemos como una agricultura intensiva hace 10.000 años con la aparición de los estados y las ciudades. Eso es una cuestión tan bien clara que quien lo niegue niega la evidencia más clara. En Occidente se retrasó un poco más, eso sucedió en lo que es la Mesopotamia, esta zona de Asia. En Occidente surgió precisamente con Tartesos. Tartesos es el primer, estructura de poder estatal viable que se origina en el suroeste de la península ibérica y va a crear las clases sociales, los estados y la agricultura que abastece a las ciudades y las ciudades. Entonces, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues esto es las últimas consecuencias. En realidad, como ya han dicho por ahí alguna gente, este tipo de catástrofes se van a repetir continuamente porque, claro, la estructura de gran capitalista en la agricultura no se puede desmontar de golpe, no se va a desmontar. Solo una revolución integral, una revolución basada en una economía comunal y en el poder directo del pueblo por medio de asambleas vecinales, que es lo que es el sistema de democracia directa, lo podría evitar. Entonces, lo que hemos dado es pasos adelante en la deforestación en la medida que se ha ido desarrollando el sistema de Estado-ciudades y agricultura. Estado-ciudades-agricultura. En el siglo XV todavía era verdad lo que dijo un viajero alemán. Se podía ir desde el Pirineo Oriental, desde el Pirineo Catalán a Gibraltar, siempre debajo de los árboles. En el siglo XIX, la desamortización, es decir, la venta de comunales, origina una destrucción descomunal de los bosques y los montes en la península ibérica, porque la mayoría de los bosques y los montes que son privatizados, robados a las comunidades en su comunal, pues son deforestados y convertidos en tierra de labor. Pero esa situación se mantiene relativamente estable hasta en los años 60 o 70, en los cuales ya se pone en marcha con la entrada
de España y la Unión Europea en 1986 la política de la política agraria común y por lo tanto ya la deforestación masiva. La destrucción de los bosques es un fenómeno mundial que afecta al clima mundial, puesto que existe esto, lo que se llaman los ríos de vapor, que operan en la estratosfera, que se mueven en la alta atmósfera y entonces descargan o no descargan según las circunstancias. Los llaman ríos de vapor o ríos de nubes también. Y entonces hay una serie de espacios en el mundo cuya deforestación está creando estos fenómenos. En primer lugar, la cuenca del Amazonas, toda ella que está siendo deforestada a una velocidad de vértigo para el desarrollo de la agricultura y de los pastizales. En segundo lugar, el centro de África, todo lo que son los grandes bosques del centro de África. En tercer lugar, los bosques que están en el sur de Asia, sobre todo en Borneo, que han creado una anomalía terrible y espantosa, que los monzones ya no son lo que eran. Pero en cuarto lugar también está la destrucción de los bosques en Europa Occidental. Europa Occidental, hasta no hace tanto, era una zona muy boscosa, de un bosque templado, tanto mediterráneo como atlántico, según los territorios, pero era un bosque que aportaba mucho al equilibrio hídrico y termométrico en todo el universo. Entonces, cuando todo esto se ha ido tocando, pues se ha creado el caos que se ha creado. ¿Cuál sería la solución para el caso del Mediterráneo? Claro, el Mediterráneo es un lugar especialmente vulnerable y la prueba está que se están dando olas de calor, sequías espantosas e inundaciones en toda su cuenca. Antes no sé si he dicho lo del caso de Libia. En Libia ha habido unas inundaciones tremendas, no hace mucho. Y en el caso de Marruecos lo que está habiendo es una sequía espantosa hasta tal punto que el gobierno marroquí ha declarado que ya se va a lanzar a construir desalinizadoras que van a funcionar en el terreno energético con plantas de energía atómica. Daros cuenta de lo que se está haciendo, qué monstruosidades, plantas desalinizadoras que operan con energía atómica, porque han visto que allí ya no hay lluvias regulares y por lo tanto no tienen nada más que o bien sequía o bien inundaciones devastadoras que tocan cada cierto tiempo. En el Mediterráneo no hay otra solución más que dos. Una orla de arbolado, árboles y arbustos autóctonos que rodee todo el Mediterráneo en una profundidad de 60-80 kilómetros, que rodee todo el Mediterráneo con árboles y arbustos. Y en segundo lugar, todas las montañas que están tan cerca del Mediterráneo que ahora están, pues la roca madre, lo que allí aparece, que sean de nuevo reforestadas también con árboles autóctonos para que desde allí se pueda enfriar el Mediterráneo. Lo que ha sucedido estaba cantado y yo cuando este verano me enteré de que en algunos puntos el Mediterráneo había alcanzado los 32 grados de calor, algo espantoso, 32 grados de calor en un mar, el agua del mar 32 grados, pues entonces bastaba con que el otoño viniera ligeramente más frío, que hubiera alguna embestida en el otoño de aire frío proveniente del norte de Europa o de por ahí, para que se produjera lo que se ha producido. Es decir, vivimos en una situación que pueda repetirse el año que viene y al otro, porque antes las brisas marinas mismas, con la circulación según las horas del día desde la tierra al mar y del mar a la tierra, eran las que templaban el mar porque traían el aire fresco de los montes y el aire fresco de las huertas de los pequeños propietarios, que es los que proporcionan frescor, y entonces se lograba que el agua del Mediterráneo no superara los 27-28 grados, que en mi opinión es el problema grave. Sí, se consiguió el Mediterráneo, por ejemplo, hace 40 años, que se mantuviera en 22, 23 grados. Entonces, 8 o 10 grados más de diferencia hace que la evaporación de agua desde el Mediterráneo sea tan enorme y que eso, cuando entra en choque con el agua, con el aire frío que baja de la serranía de Cuenca y de todo el sistema ibérico por un golpe de frío otoñal, entonces produce efectivamente unas lluvias torrenciales descomunales, que es lo que ha sucedido. Ha sucedido en esa zona del País Valenciano por circunstancias difíciles de señalar, pero lo mismo puede suceder más al sur, como sucedió hace 5 años, cuando el país murciano, toda Murcia, fue destruida por una ola aterradora de lluvia que también duró 2 o 3 días, no provocó tantos muertos, pero me parece que fueron 8 muertos y unos daños materiales inmensos. Puede suceder también en Cataluña,
puede suceder en la provincia de Castellón o puede volver a repetirse el año mismo siguiente, en 2025, en donde se ha repetido este año. Entonces no podemos vivir así, o forestamos o el Mediterráneo tendrá que ser abandonado, tendrá que ser, porque en las condiciones actuales en él no se podrá vivir. Cuando haya 2 o 3 inundaciones como estas en los próximos 6 o 7 años, entonces la gente entenderá que o forestar o morir, o forestar o morir, no hay otra. Pero para forestar hay que cambiar radicalmente los criterios sobre propiedad privada, sobre propiedad de la tierra, sobre legislación. Todo esto habría que hacerlo, cambiarlo radicalmente. Y también el modo de gobernarse la sociedad, un sistema totalitario, dictatorial, constitucional, basado en libertades formales, en donde a la gente se le imponen las cosas desde arriba, no puede mantenerse. Cuando yo digo que tiene que haber una orla de 60 a 80 kilómetros de bosques, más la forestación de las grandes montañas, daros cuenta que el Mediterráneo es tan curioso que a 50 kilómetros del mar y a 40 hay alturas de 1000 metros. Entonces todo eso tiene que estar forestado con especies autóctonas, como la que había antaño, hasta hace 100 años, en la Serranía de Cuenca, que era un árbol precioso con el cual estas cosas no pasaban, que era el tilo. El tilo, que era el árbol mayoritario, es un regulador térmico maravilloso, pero fue sustituido para meter el pino de la resina, porque era negocio. Eso se hizo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y con eso se sentaron las bases por un sucio y asqueroso negocio capitalista para que mueran miles de personas. Así funciona el capitalismo, así funciona exactamente. Que haya esta orla no quiere decir que dentro de ella no tenga que haber huertas, no tenga que haber cultivos, pastizales, claro que sí, pero tiene que estar como... Tiene que ser la agricultura dentro de los bosques, tiene que ser una agricultura dentro de los bosques, espacios abiertos en los bosques donde se haga agricultura, tanto horticultura como fruticultura, como pastizales, porque eso es lo que ha existido hasta la agricultura capitalista en el siglo XIX, es decir, una combinación de bosque y horticultura, y eso, ahí la agricultura se puede mantener, pero no en la cantidad tan enorme como hay ahora a partir de la agricultura de exportación, que eso ya no se puede mantener, y bien se mantendrá, porque el sistema capitalista y el Estado al servicio del capitalismo, pues lo seguirán haciendo y haciendo hasta que las cosas revienten. Bueno, nada más, por ahora solo deciros 2 cosas. Mis posiciones al respecto se explican, además en el libro que he enseñado antes, que es que se lo dedica toda la segunda parte del libro a eso, también en las bases para una revolución integral. Entonces os recomiendo que os hagáis con un ejemplar de bases para una revolución integral, que lo ha editado la editorial Bagauda, y que leáis lo que al respecto se dice aquí, y que sí, por favor, teniendo en cuenta que somos la única fuerza social que defiende los presupuestos que expongo, que os unáis a la RI, a la Revolución Integral, a la RI. Muy bien, seguimos.